hasta suelos flexibles. Hasta ahí, ¿no? Platea para sistemas diversos como edificios, ¿no? Y suelo flexible. También para edificios altos. Verificar asentamientos y esfuerzos. 4. Pilotes el pilote debe ir dentro del cabezal una altura aproximada, una longitud 15 centímetros. Si este es el diámetro del pilote, el desplazamiento puede ser 3D, 4D o 5D. Depende de la longitud del pilote H. Ver E050. Por la fricción que se va a tener en las caras laterales, ver número de golpes por E050, ¿no? La E050, número de golpes, para evitar la fractura del pilote, evitar fractura por hincado. El estrato del suelo, donde está la punta del pilote, suelo rígido. Y a esto se le denomina cabezal. Los pilotes se pueden utilizar para sistemas diversos, suelos muy flexibles. Edificios altos. O cuando la consideración geotécnica también lo exija, ¿no? Va a depender de la parte geotécnica también.
¿Podemos cambiar? ¿Sí? Una consulta. Aquí en el medio utilizamos bastante lo que se llaman las vigas T invertidas. Es también otro tipo de cimentación más o menos intermedia entre lo que son las zapatas con vigas de conexión y las vigas, ¿no? Prácticamente como un cimiento corrido, pero que sí lleva fuerte refuerzo Armado, cimiento armado. Un Cimiento armado. Es como un sobrecimiento armado, solamente que en el alma de la viga es donde va también un refuerzo, ¿no? Corrido. Ese es también otro tipo de cimentación que utilizamos bastante. Particularmente yo he utilizado eso cuando hemos hecho algunos trabajos acá. Bueno, Más que todo para muros de concreto, me imagino, para poder calzar ahí. Algunos en muros y otros simplemente como cimiento, ¿no? De toda la estructura. Como le digo, es como un... Claro, sobre todo un cimiento corrido armado. Sí, es una solución intermedia entre la zapata con viga de conexión y... Lo utilizan para, bueno, yo lo vería ahí como que se podría utilizar cuando existan muros preferentemente, ¿no? Y la otra alternativa es de que cuando tiene sobrecargas y el sobrecimiento no es suficiente, mejor dicho, el cimiento corrido, lógicamente que por sobrecargas es que tiene que utilizar un muro de concreto. Y una consulta más al respecto. Alguna vez un colega comentó de que había hecho un proyecto de cimentaciones en las cuales obviamente en un sentido incluía las vigas de invertido, en el sentido donde se distribuía mejor la carga, y en el sentido transversal para agilizar un poco más la cimentación había utilizado simplemente vigas de conexión. Es un sistema mixto, digamos así. Le dijeron que eso no es tan viable, sí. No es tan yo también lo veo así, pero no es viable ese tipo de cimentación de cimentación. Sería mejor utilizar. Se supone que entre una viga de conexión implica casi como un doble empotramiento, ¿no? En este caso no lo vas a tener en el otro. Y yo también veía, ¿no? Mejor sería, digamos, uniformizar el tipo de... Claro, si tienes ya viga de T invertida, tendrías que utilizar en las dos direcciones. Y las diferencias también de inercias, ¿no? De ambos elementos son muy diferentes. Exacto. Sería, digamos, un poco más recomendable hacerlo todo uniforme, ¿no? Uniforme, exacto. Muy bien, ¿podemos pasar? Miramos un poco de los elementos de la estructura. Columnas ya sabemos de que trabajan en flexión y en compresión, ¿no? Debemos de controlar siempre todos los elementos. Si nos damos cuenta desde un inicio en el edificio hay una condición de resistencia que es la capacidad portante y una condición de rigidez que es la deformación, ¿no? Entonces, en el caso de columnas se tiene que controlar lo que son esfuerzos, como también lo que es la pérdida de estabilidad, se puede decir, columnas esbeltas, la clasificación de lo que se va a tener, ¿no? Esfuerzos ya consideramos por las fórmulas tradicionales y lo otro a través de la carga o la fórmula de Euler, ¿no? Por la carga crítica que se va a tener. Entonces son consideraciones importantes que yo tengo que hacer. Otra consideración, los recubrimientos, como ya nos habían indicado, ¿no? 4 centímetros por cada cara que se va a tener, y evitar problemas en cuanto a lo que es el diseño de la mezcla. Los vaciados también, ¿no? Porque cuando se hace un vaciado y no se hace un fibrado adecuado, va a quedar lógicamente elementos más gruesos en la parte inferior y que me podrían producir cangrejeras, ¿no? Entonces, si hay elementos gruesos y no están los elementos finos, la mezcla no es uniforme, estas cangrejeras a lo que me pueden llevar en el tiempo es a problemas de corrosión, ¿no? Problemas de corrosión, ¿no? Entonces, la corrosión más que todo es por problema constructivo y no tanto por la agresividad que se va a tener, ¿no?
Entonces, si yo no cumplo con el recubrimiento, este recubrimiento también tiene doble función. Este recubrimiento no solamente es para lo que es estructural, sino el recubrimiento también tiene que ver con problemas de propagación de fuego, ¿no? Cuando existe un incendio, si el recubrimiento es muy pequeño, no lo he controlado, lógicamente que el acero es un material con un coeficiente de dilatación térmica muy alto y rápidamente va a absorber ese calor y lógicamente que lo que va a suceder es un gravísimo problema, ¿no? Va a explotar, va a reventar al concreto y ya la estructura empieza a perder eficiencia de su trabajo, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? y la unión, si la columna tiene un recubrimiento de 4 centímetros, en unión viga-columna, ¿cómo tendría? La viga también debe tener un... Viga también tiene 4 centímetros. Entonces, cuando es la unión de viga-columna, el armado va transversal, ¿no? Y deja poco recubrimiento de lateral. En columnas, ¿no? En columnas, lo que tú tienes que ver más que todo en esa unión viga-columna, lo que vendría a ser las inercias, ¿no? Las inercias entre los dos elementos, ¿no? Es recomendable que la inercia de la columna sea mayor a la inercia de la viga para evitar una rápida rótula plástica, ¿no? Entonces, tienes una columna con la viga. Tú te refieres al acero que va en un sentido con el otro que no se puede unir como tal, ¿no? Se tiene que ir de esta manera, pues, pero son distancias mínimas, que ese acero que tú tienes. El recubrimiento ya va a ser mínimo para estar No, por eso, el recubrimiento tienes que controlarlo mínimo 4. En todo caso, el recubrimiento de la columna tiene que ser mayor. Puedes hacer, puedes colocar algunas normas consideran hasta 5 centímetros. Está dentro del rango. Pues bien, entonces ese control que tenemos que hacer siempre es de resistencia y de rigidez, ¿no? Resistencia y rigidez. Uno tiene que ver con esfuerzo y otro tiene que ver con deformación, ¿no? En cuanto a lo que son muros confinados, ya habíamos hablado respecto a lo que es el confinamiento. Tenemos una norma de albañilería, ¿no? Pero también tenemos graves deficiencias constructivas, ¿no? En cuanto a lo que son los sistemas de albañilería, a pesar de que es un sistema que ya se ha utilizado bastante en nuestro medio y se ha investigado muchísimo, también hay muchas personas que han investigado. En par de casa, el ingeniero San Bartolomé hizo muy buenos aportes, no solamente a la norma, sino con diversos ensayos en cuanto a lo que es el trabajo, ¿no? La trabajabilidad de la albañilería. Pero, por ejemplo, donde se empiezan a suceder algunos casos donde hay un agrietamiento por la vertical. ¿Qué podría ser las causas para ese agrietamiento por la vertical? Podría ser de que yo cuando hago, porque cada muro tiene un aporte, un área de aporte para lo que va a trabajar el muro, ¿no? Puede ser de que yo no haga ese tipo de aporte para el área del muro y al final el área de aporte sea mayor de lo que yo pensé, ¿no? O si lo hice mal, entonces hay una mala distribución de cargas por área tributaria del muro. Y en esa área tributaria del muro yo tendría como consecuencia de esta mala distribución de cargas controlar lo que es el esfuerzo axial del muro, ¿no? No me debo de olvidar que por norma me exigen que debo de controlar cada uno de los muros para ambas direcciones, ¿no? Tanto en X como en Y debo de controlar lo que es su esfuerzo axial, ¿no? Y el esfuerzo axial depende de la carga de la área tributaria entre el espesor del muro por su longitud como tal, ¿no? Puede ser de que la viga tenga una mayor deformación de lo que yo había pensado, ¿no? Y está transmitiendo una sobrecarga, una sobrepresión a ese muro, ¿no? Pero lo más seguro, estas dos primeras es difícil que el ingeniero estructural se equivoque, se olvide, ¿no? Aunque puede suceder también. Lo más seguro es el proceso constructivo, la mala calidad de la unidad de albañilería, ¿no? Mientras que la unidad de albañilería, de acuerdo a la norma, debería de ser de 65 kilos sobre centímetro cuadrado, porque es un ladrillo industrial o maquinado, y yo lo que voy a utilizar es un ladrillo artesanal hecho en alguna zona de la periferia, ¿no?
y al final esa resistencia de ese ladrillo es totalmente distinta. Nosotros hicimos unos estudios en Trujillo hace unos años y en esa resistencia que se tenía era del orden de 40, uno nada más llegó hasta 45, pero todos estaban debajo de 40. Y era el ladrillo que se estaba utilizando, que se utilizaba en Trujillo, ¿no? En diferentes edificaciones. Entonces, esa calidad de ladrillo, lógicamente, que me va a llevar a este agrietamiento. Pero esa calidad de ladrillo también me va a llevar a otros tipos de agrietamiento, por ejemplo, esta de la diagonal. ¿Por qué? Porque el muro es más flexible, ¿no? Es más flexible, su rigidez en flexión EI se va a reducir, consecuentemente se va a deformar más y dice el agrietamiento por la diagonal, Entonces no es suficiente de que la norma nos exija lo que es el esfuerzo axial máximo de cada muro y la densidad mínima de muros, sino adicional a ello es muy importante lo que es la supervisión del proceso constructivo, ¿no? Porque casi siempre pues el empresariado le pone rápido énfasis a lo que es la utilidad, ¿no? Y la utilidad, lo primero que mira si no hay en cuanto a lo que es la organización, la planificación de la obra, ¿no? En cuanto a maquinaria, cómo se van a mover los operarios, cómo van a trabajar y todo lo demás, ¿no? La organización misma, ¿no? Si no ve alguna alternativa por ahí, lo inmediato que piensa es en materiales, ¿no? Materiales, entonces va en desmedro de la calidad. En este caso, un cambio de una unidad de albañilería de lo que era normativo versus lo que no es, lógicamente me trae estas consecuencias. Esto ya no, un agrietamiento en un sector, acá es un asentamiento localizado para que exista. Cuando hay un agrietamiento, una fisura que va creciendo y se queda en un punto, ya de ahí más no da. Eso se produce por sobrecargas que se van a generar, ¿no? En la zona, acá, sobrecargas en ese sector, ¿verdad? Entonces, la norma también nos exige, ¿no?, que debemos de comprobar lo que es el corte por la diagonal, ¿no? Corte por la diagonal, el ensayo. Si vas a trabajar con albañilería debes de ser. Y acá está lo que ya habíamos hablado en cuanto a lo que es el confinamiento, ¿no? Entonces acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Depende de la longitud del muro para poder tener una mayor inercia, lógicamente, en cuanto a lo que es el comportamiento. Y la norma, ¿qué es lo que nos dice en la albañilería como tal? La norma nos dice lo siguiente, dice, miren ustedes, tienes que tú hacer el primero espesor mínimo del muro portante, calcular, dependiente de la zona sísmica, H/20 o H/25. Antes teníamos 3 zonas, ahora significa pues, como hay 4 zonas ahora, de acuerdo al proyecto de la norma. Entonces se tendría que ver también reformular la norma de albañilería. Todas ellas van a tener que hacer algunos cambios ligeros en cuanto a lo que es su normatividad. Tienes que controlar el esfuerzo axial máximo, el cual depende de la calidad de la unidad de albañilería, el F'(M), que es la resistencia a la compresión de la unidad de albañilería, ¿no? Y tienes también que controlar lo que es la densidad mínima de muros para ambas direcciones, no solamente para una dirección, sino para ambas direcciones, ¿no? En cuanto a placas, ¿no?, las placas sabemos de que tienen que tener una continuidad por todos los sectores. Sí, tenía una pregunta, bueno, en una hora yo vi, ¿no?, me pareció un poco curioso, un cerco perimétrico, sería de 3 metros más o menos. Tenía sus columnas con paños de metros, todo con sus puntos. Y tenía esa falla del muro de albañilería, esa falla de asentamiento. Pero lo que me pareció raro era de que se veía el muro, tenía un sobrecimiento bastante alto, sería del nivel de la vereda 30, 40 centímetros, y ese sobrecimiento no tenía ningún tipo de falla, ninguna fisura, nada. Pero sí solamente el muro de albañilería, que era a la vista, sí tenía un agrietamiento del tipo de asentamiento que ustedes mencionan.
¿A qué se debe? Mire, no le podría decir una determinación exacta, pero si se ha comprobado de que es un cerco perimétrico, en primer lugar, los cercos perimétricos no pueden ser continuos, tienen que ser separados, ¿no? Si lo vas a hacer en forma continua, estás mal, ¿no? Definitivamente, desde ahí empieza ya un problema. Generalmente los cercos lo hacen unidos, así, con una columna. Tiene que ser de esta manera. Entonces no lo sé si habrá esa falla o no, ¿no? Número 2, ¿no? La junta que se tiene que separar del junta de separación del cerco. No lo sé si lo tendrá. Sí, tenía otras dos. Ahora me dicen que tenía un sobrecimiento y ahí no habría problemas, o sea, no hay un notorio asentamiento. Podría ser, no lo sé, si para esa zona el mortero, también podría ser el mortero. O sea, hay varias alternativas, ¿no? Varias alternativas que se tendrían que evaluar, ¿no? El mortero podría ser también, porque el ladrillo tiene que ser uniforme, el mismo que utilizado en todo el muro, no puede haber que en ese sector solamente han utilizado un ladrillo distinto, ¿no? Era curioso, ¿no? Porque son varios paños, o sea, 3 paños de 3 metros, digamos, más o menos aproximados. ¿En todo sucedía eso o en uno solo? Había una zona de cuánto sería, de unos 20 metros,